Primeramente quiero agradecer acá al decano, a las personas que de una u otra forma han podido facilitar y lograr este evento académico, cuya finalidad es más intercambiar experiencias, tener entre nosotros la posibilidad de considerar cuál es el papel que cumple el Ministerio Público. Nosotros, básicamente, los invitados en la mesa somos magistrados fiscales adjuntos en el Ministerio Público. Muchas veces hemos escuchado del Ministerio Público, pero es necesario saber cuáles son las funciones, qué es el Ministerio Público, cuál es su etapa de creación, cómo se ha venido desarrollando y cómo ha llegado donde está. Entonces, el título ahí que podemos apreciar es el Ministerio Público en la persecución del delito y la Constitución. Básicamente, entre una de las atribuciones reguladas constitucionalmente, el Ministerio Público tiene la facultad de la persecución del delito. Pero, ¿cómo llega a ese punto el Ministerio Público? Tenemos que considerar desde que hasta la Constitución de 1933, el Ministerio Público estuvo concebido como un organismo dependiente del Poder Judicial. Este actuaba solamente con un interés social e ilustrativo a favor de los magistrados que administraban justicia. Por tanto, por lo cual sus atribuciones estaban reguladas en el Código de Procedimientos Penales de 1940, que actualmente pues es articulado y derogado. Entonces nosotros lo que podemos considerar que hasta la actualidad el Ministerio Público no era tal cual como lo concebimos ahora. Era un órgano dependiente del Poder Judicial, no tenía la relevancia o la importancia que actualmente tiene en la Administración de Justicia. Ahora, como el título lo ha referido, es el Ministerio Público y en la persecución del delito y la Constitución. A partir de la Constitución de 1979, se sentaron una base de Estado de Derecho, creándose una serie de organismos de extrapoder. Entre estos tenemos el Ministerio Público como un órgano autónomo. También se creó la Defensoría del Pueblo para defender los derechos humanos ante la administración pública. Tenemos el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura. Son todos estos organismos extrapoder que se crean para sentar las bases de un Estado de Derecho nuevo. ¿Por qué referimos un Estado de Derecho nuevo? Que permite el desarrollo de la sociedad en base a la Constitución y el respeto a las leyes. Muchos de los presentes quizás estarían muy pequeños, o a lo mejor también todavía no estaríamos, no estarían aún, ¿no? Por el 79 son más de 20 años, ¿no? Pero consideramos en esa situación. Pero a partir de la Constitución del 79, jóvenes, hay que tener la importancia, la relevancia que asume la Constitución del 79 en la democracia del país, en la creación de un Estado de Derecho. Es ahí que también ellos aportan, se regulan normativamente aspectos muy importantes en la administración de justicia, que podemos considerar en lo siguiente. En la Constitución del 79 también se regulan normativamente garantías para la administración de justicia, se reforma la administración de justicia. Dentro de estos conceptos tenemos el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia, principios, derechos que actualmente nosotros los conocemos, pero es en la Constitución del 79 cuando abre esas puertas y establece claramente la existencia de esos derechos, esas garantías de la administración de justicia. Entonces debemos considerar que la Constitución del 79 marca un hito, que si bien con sus fallas, con sus defectos, pero marca un hito para el desarrollo de ese Estado de Derecho. Y también un punto importante, en la Constitución del 79 se establece que dentro de las facultades persecutorias del Ministerio Público, regula en el artículo 250, vamos a pasar, en su artículo 250 de la Constitución del 79, que no está vigente, pero es importante considerarlo, dice: entre otros aspectos de ser un órgano autónomo y jerárquicamente organizado, entre otras atribuciones, y a los que nos convoca en este presente conversatorio, sobre la persecución del delito, de esa regulación constitucional, dice: vigilar e intervenir en la investigación del delito desde la etapa policial. Es importante, ¿no? Pero también mucho se criticó porque no fue una regulación de la más adecuada, porque se refiere dentro de esa facultad constitucional de vigilar e intervenir en la investigación de delitos desde la etapa policial. Mucho se criticaba, decía entonces
el fiscal, ¿qué es lo que hace? Vigila, interviene, pero no dirige, no controla. Entonces, paralelamente se generaba una situación que la policía asumía paralelamente una investigación, porque la policía también decía, mi regulación, yo tengo facultades constitucionales, y el artículo 166, actualmente en la Constitución del 93, dentro de las facultades constitucionales, la policía tiene el derecho de la prevención, persecución e investigación de la delincuencia. Entonces la policía decía, yo también tengo esa facultad constitucional de investigar el delito. Había no un conflicto, pero en cierta forma no había la relevancia, la importancia que tenía que tener el Ministerio Público. Es así que en un momento el Ministerio Público se convirtió en un mes de parte de la policía. La policía iba con su atestado, dejaba en un mes de parte y viceversa. Y cuando había la situación, había otra realidad. ¿En qué medida nosotros, si nuestra facultad era vigilar e intervenir en la investigación del delito, podíamos abarcar la posibilidad de poder vigilar? Era imposible. Virtualmente, la policía hacía la investigación a su modo propio, a su criterio. Y ya vemos pues las realidades que se pueden derivar de dicha situación. Entonces, es ahí que, hablando de ese conflicto que les hago referencia, entonces se planteó, cuando uno interpreta una disposición constitucional, debemos hacerlo de forma sistemática, de forma global, ¿no? Porque la policía decía, el artículo 162 me da facultades constitucionales. Yo tengo dentro de mis facultades constitucionales la prevención, la persecución y la investigación de la delincuencia, por tanto puedo investigar. Y la Fiscalía decía, yo también tengo una facultad de vigilar e intervenir en la investigación, pero en los hechos no se podía, era imposible. Entonces, a partir de eso, vemos en el artículo 251, otro aspecto importante, es en cuanto, dice, diseño de los órganos del Ministerio Público. El Ministerio Público como organización se constituye en su organización el fiscal de la Nación, los fiscales supremos, fiscales superiores, fiscales provinciales, fiscales adjuntos y a su vez también la Junta de Fiscales. Hay Junta de Fiscales Supremos, Junta de Fiscales Superiores y Junta de Fiscales Provinciales. Todas sus atribuciones o facultades están reguladas en su ley orgánica, el decreto legislativo número 052. Es así que dentro de esa organización también en la ley orgánica del Ministerio Público se establece una serie de distribuciones en cuanto a su organización y competencia. Dentro del Ministerio Público y su organización les cuento que tenemos los fiscales supremos en lo penal, fiscales supremos en lo civil, fiscales supremos en lo contencioso administrativo y fiscales supremos en lo constitucional y social, si no incurro en error, doctores, ¿no? Entonces estamos hablando, mire, de unas competencias en 4 o 5, ¿no? A su vez también hay fiscales superiores en lo penal, en lo civil, en lo contencioso administrativo, si no incurro en error, a su vez los fiscales provinciales, fiscales superiores de familia también, no, fiscales superiores en lo civil. También hay fiscales provinciales en lo penal, en lo civil, en lo familiar, ¿no? Y los fiscales adjuntos. Esa es más o menos la organización, la estructura jerarquizada del Ministerio Público. Ahora, siguiendo. Bueno, ahora, ¿qué es el fiscal de la Nación? Preside el Ministerio Público y tiene autoridad sobre todos los fiscales. Planteamos ese supuesto, pero desde la perspectiva como director, como el estamento más alto de dirección de la Fiscalía. Es nuestro jefe, pero más aún no consideramos, y ustedes muy bien lo saben, que en cuanto a ejercicio de la función, el fiscal de la Nación no tiene injerencia, y no lo podría tener, porque ¿qué nos respalda a nosotros? La Constitución y la ley orgánica. Tan es así que nosotros leemos el artículo 5 de la ley orgánica del Ministerio Público, establece: los fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, los que desempeñan según su propio criterio y la forma que tienen arreglada a los fines de su institución, y no pueden ser representantes o delegados de la Fiscal de la Nación, razón por la que se establece la llamada autonomía, la misma que se rige en dos grandes principios en su actuación de legalidad e imparcialidad. Este es muy importante, porque podemos delimitar, reconociendo el aspecto de la dirección, el aspecto en cuanto a la política macro institucional que lo dirige la Fiscal de la Nación,
ante los cuales nosotros en sus lineamientos que ella disponga tenemos que cumplirlo. Pero en cuanto en relación al ejercicio de la función, no, somos autónomos e independientes. La independencia se demuestra en nuestros criterios que nosotros podamos resolver en base a qué principios, al principio de legalidad y al principio de imparcialidad. El principio de legalidad, ¿qué es lo que nosotros tenemos que usar para poder resolver un caso? La Constitución, las leyes o las normas especiales. Nosotros no nos podemos ir más allá de ese marco estructural de la norma. Ese es un principio básico importante en nuestra función. Y el principio de la imparcialidad. Quiere decir que uno debe actuar con objetividad a un caso concreto y con independencia. Nada puede estar influenciándonos o ir más allá de lo que nosotros tengamos para poder resolver. Entonces, ya lo que queríamos con esto, hacer ver de que el ejercicio de la función, el magistrado del Ministerio Público es autónomo e independiente. ¿Qué respaldo tenemos? Tenemos el respaldo de la Constitución y también de la ley orgánica. O sea, nadie podría, ¿no?, establecer cierta presión o influencia, sin perjuicio a lo que ya hemos referido, de que la fiscal de la Nación es la cabeza, es la que dirige la política macroinstitucional, estableciendo las pautas para cumplir con las finalidades que están encomendadas en el Ministerio Público. A ver, dice, la creación del Ministerio Público como órgano constitucional autónomo sentó las bases para establecer un nuevo sistema procesal en el que las funciones de persecución y decisión sean llevadas a cabo por órganos diferentes. Este concepto es muy importante. Nosotros queramos ver, traten ustedes de, ¿no?, conceptualizarlo, interiorizarlo. Acá marca un hito importantísimo en nuestra vida, de nuestro país. ¿Cómo así? Si hemos podido considerar desde un inicio, cuando el Ministerio era un órgano dependiente del Poder Judicial, luego su creación en la Constitución del 79 como un órgano constitucional autónomo, pero en cuanto a persecución de delitos se encargaba, ¿no?, de vigilar y participar en las investigaciones. Pero a partir de eso ya se crea una base, un sistema procesal donde sea mucho más favorable en cuanto a delimitar. El fiscal se encarga de investigar solamente y el juez de fallar, resolver. Situación que a la actualidad nosotros vemos acá en el Distrito Judicial de Lima, aún vigente con el Código del 40, conocemos, ¿no?, los procesos sumarios, ordinarios. Imagínense, el proceso sumario es un proceso, muchos dicen, creo que voy pareciendo, es un proceso inconstitucional. Imagínense, el juez investiga y también sentencia, juez y parte. Más aún, también hay otra contradicción. En el juicio sumario, el fiscal está investigando, formaliza denuncia y nuevamente asume carga de la prueba dentro del proceso de investigación. Es un proceso que ustedes saben ya está agotado. En forma progresiva se está aplicando en otros distritos judiciales la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Situación que a lo mejor nos van a hacer referencia a nuestros colegas, la importancia, lo fundamental que sirve de ustedes jóvenes de interiorizar, capacitarse, cambiar de paradigmas, de modelos para el nuevo Código Procesal. Olvídense del Código de Procedimientos Penales, olvídense. Sean otros, ustedes mismos interioricen. Es una situación, un cambio total, ¿no? Es un proceso acusatorio garantista, una serie de cualidades o situaciones que quizás en otro momento podamos establecer en un desarrollo todavía más amplio, pero como ya les voy diciendo, a partir del Código, la Constitución 79 ya se van dando las bases, ¿no?, diciendo al Ministerio Público encarga de investigar y paralelamente otros conceptos. Ahora, en el año 94 entró en vigencia la Constitución del año 1993. Por ahí creo que hay una situación. Se promulga el 30 de diciembre del 93, creo, doctor Gino, y entra en vigencia, no sé qué cae domingo, pero entra en vigencia el año 94. Pero la Constitución del 93 se promulga el 30 de diciembre de 1993. O sea, el 31 estamos festejando por una nueva carta, mucho más moderna, mucho más ventajosa, con algunas situaciones en particulares, pero lo que nosotros nos ha reunido acá es ver Ministerio Público, la Constitución y la persecución de delitos. Miren, qué tan importante que la Constitución del 93 ya se cambia en cuanto refiere el rol del fiscal en la investigación,
regulado en el inciso 4, dispone que conducir desde un inicio la investigación del delito con tal propósito la Policía Nacional está obligada a incumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. El problema que le referí en la Constitución del 79, ahora en la actualidad con la Constitución, esa revolución constitucional ya está claro, ¿no? El fiscal es el director de la investigación, el fiscal es el que conduce y la policía está obligada a prestar asistencias en el ámbito de su función. Tan es así que con el nuevo Código Procesal Penal que se está aplicando en otros distritos judiciales, virtualmente la figura ya ha cambiado totalmente. El fiscal es el que conduce, el fiscal es el que establece su estrategia de investigación de su caso. El fiscal virtualmente es el que hacedor de un caso y que logre con un buen término, sea condenando a una persona o absolviéndolo, pero el fiscal va a depender de la investigación. El juez no se va a meter para nada en la investigación, el juez más bien va a estar cautelando. Hiciste mala investigación, ya fuiste, perdiste tu caso. Y va a ser una situación que nos va a permitir en muchos aspectos aminorar la carga procesal, administrar justicia mucho más inmediata y la paz social. Con el nuevo código hay maravillas, jóvenes, por eso le digo a usted interiorice. Hay procesos que a lo mejor lo terminas en 15 días. Y ese mismo caso, esa misma causa, con el nuevo código pasa 2 o 3 años. ¿Qué paz social, qué solución de conflicto de interés hablamos? No lo hay. Entonces, es así que prosiguiendo, vemos la importancia de la regulación constitucional en el sentido de la Constitución del 93, cuando establece conducir desde un inicio a la investigación del delito con tal propósito. La Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Estableciendo esas pautas de la Constitución del 79, la Constitución del 93, vemos las atribuciones del fiscal provincial según la Constitución vigente y el Código Procesal Penal de 2004 son las siguientes: ejercitar la acción penal, ejercicio que comprende el inicio, su participación en el desarrollo de la investigación, la acusación y el juicio oral. Jóvenes, en el nuevo Código Procesal Penal, con esas características, su corte acusatorio, garantista, el fiscal asume un caso y lo lleva hasta el final. O sea, el fiscal va a ser el dueño de ese caso. Con este actual sistema que regula en el Distrito Judicial de Lima, un fiscal investiga, uno denuncia, otro vuelve a investigar, otro acusa. Imagínense cómo se dice un caso. O sea, la inmediación, el hacer suyo, regular ciertas garantías para todas las partes que intervienen en el proceso. Porque va a haber momentos en el que el fiscal recién me voy a enterar del proceso. ¿De qué será? Cuando a lo mejor va a acusar o lo delega a tercero para que haga una acusación y nosotros no sabemos si verdaderamente estamos en una situación de un caso de justicia exactamente. Por eso, el nuevo código ha revolucionado el sistema procesal. El antiguo código, el código 40, es un código pues ya vetusto, caduco, y para la situación que nosotros podemos considerar, ya olvídense. O sea, creo que a partir de ahora ustedes solamente vean la perspectiva de interiorizar, conocer, estudiar el Código Procesal Penal y prepararse, olvidarse de esos paradigmas, modelos, sean como abogados, sean como fiscales, es decir, no, yo quiero ganar el caso, si soy fiscal, le quiero una pena muy alta. No, con el nuevo código hay alternativas, procesos que podemos hasta establecer una justicia penal negociada, donde las partes se sientan, ¿no? Que empiezan a establecer una serie de pautas beneficiosas. B. Conducir la investigación preparatoria. La ley fundamental del Estado ha encargado al Ministerio Público la función persecutoria del delito, que consiste en buscar, analizar, presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad o irresponsabilidad de los imputados y, de ser justificado, solicitar la aplicación de las penas pertinentes. Al concluir la investigación preparatoria, puede asumir acusación o solicitar el sobreseimiento. En este punto también es importante. Hacemos referencia que si el fiscal es el titular, el director de la investigación, por tanto él también tiene como una obligación de encargarse de obtener las pruebas, analizarlas y ofrecerlas ante quien está juzgando. Esa mecánica implica a lo mejor acreditar su responsabilidad o su irresponsabilidad, y esta persona será condenada o absuelta. Vemos todas esas mejoras en cuanto al nuevo sistema procesal penal y su garantía que tiene en la Constitución del 93. C. El fiscal interviene en los procesos especiales, el proceso inmediato, el proceso de determinación anticipada, el procedimiento de colaboración eficaz. Ya me refería, con el nuevo Código Procesal Penal es un instrumento innovador, revolucionario. Es tan así que se ha creado una serie de procedimientos especiales.
para los casos que se pueden concluir en forma oportuna, descongestionando la carga procesal, y que se ha dejado para el proceso común, que podríamos acá relacionarlo con el proceso ordinario, con el viejo código, los casos complejos, los casos que ameritan un proceso regular, desde una invención preparatoria, de una acusación, un juicio oral. Por eso, señores, en el nuevo código tenemos como 5 o 6 procesos especiales: procesos inmediatos, terminación anticipada, de colaboración eficaz, procesos de seguridad, totalmente renovado. Más o menos lo que yo les he querido hacer llegar, jóvenes, es la preponderancia, la importancia que asume el Ministerio Público como persecutor del delito. La Constitución de 79 da un avance, la del 93 ya lo delimita claramente, es el director de la investigación, es el que conduce, y la policía está obligada a establecerse en cuanto a los lineamientos que puede dictar el fiscal en el ejercicio de su función. Lo que he pretendido hacerles llegar a ustedes, y a su vez es importancia en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, jóvenes, es que a partir de ahora, en el momento que ustedes asuman el compromiso, hoy día se llevará una idea, mañana otra, y así mismo de ustedes va a depender de que ese Código Procesal Penal sea un éxito. Ustedes como abogados, como magistrados, como docentes, por eso se les pide ese compromiso. Asuman algún compromiso, y va a haber momentos que a lo mejor van a caer un poquito, pero vuelvan a levantar, pregunten a sus docentes, quien sea, pero asuman ese compromiso, jóvenes, de tener en el fiscal ese persecutor con su nuevo manejo, de conocer y aplicar adecuadamente el Código Procesal Penal. Y tengan presente, partiendo de eso, ustedes van a ser actores importantes en cuanto a la paz social, la administración de justicia y solucionar muchos conflictos de interés. Gracias, espero no haberlos aburrido. Creo que ¿cuántos minutos? 24. Ah, ya, gracias. Mucho gusto. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación cursada para este evento, que es de vital importancia en cuanto constituye un incremento de sus conocimientos para los efectos de que se desarrollen como estudiantes de Derecho con miras a futuro a ejercer la profesión de abogados. Y como lo dijo el doctor Miguel Vela en su exposición precedente, también, ¿por qué no?, con miras a ejercer la magistratura. El tema que me ha tocado en esta oportunidad exponer está referido al principio de oportunidad y a la figura del acuerdo reparatorio. Lo primero que deben de tener presente es que en la actualidad se encuentran vigentes 3 códigos adjetivos: el Código de Procedimientos Penales, el Código Procesal Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo 638, y el nuevo Código Procesal Penal, aprobado mediante Decreto Legislativo 957. En algunos departamentos ya se está aplicando de manera integral el nuevo Código Procesal Penal. Hablamos de Trujillo, de Piura, de Arequipa, en Cañete, Huaura, etc. Posteriormente será en Lima. Esto requiere pues de una mayor infraestructura, de una mayor dotación de fiscales, etc. Entonces, cuando hablamos del principio de oportunidad, tenemos que referirnos necesariamente al Código Procesal Penal, al menos acá en Lima, aprobado mediante Decreto Legislativo 638. Esa es la norma que estamos invocando para los efectos del principio de oportunidad. Y específicamente, ¿qué artículo? El artículo segundo del Código Procesal Penal, que establece de que podrán acogerse al principio de oportunidad fundamentalmente tratándose de aquellos delitos de bagatela, donde la pena mínima no supere los 2 años. Como ustedes saben, todos los delitos tienen un mínimo y un máximo legal de pena privativa de libertad. Entonces, en este caso, la norma se pone en el supuesto de que para aplicar el principio de oportunidad, el delito no debe superar los 2 años de privación de la libertad, de pena privativa de la libertad. En consecuencia, nos encontramos ante un delito de bagatela, como se le
denomina. También establece la norma que podrá aplicarse el principio de oportunidad en aquellos casos donde la responsabilidad de la gente sea mínima. ¿Y cuáles serán esos casos? La doctrina hace referencia fundamentalmente al tema de la complicidad secundaria en este caso, que como sabemos, por expresa disposición del Código Penal, del Código Sustantivo, tiene que haber una reducción de la sanción, en ese supuesto. Y también en el caso de la tentativa, artículo 16 del Código Penal, donde también en este caso la responsabilidad viene siendo mínima y también de manera obligatoria, no facultativa, sino de manera obligatoria, tiene que haber una reducción de la sanción. Ustedes tienen siempre que cuando lean el Código Penal o en términos generales el Código de Procedimientos Penales, cuando lean algún código, tener presente si en la descripción típica o en la narración del artículo se establece el deberá o el podrá. Eso es fundamental para los efectos de determinar si es algo facultativo para el juez, es algo potestativo para el juez o resulta algo imperativo, obligatorio para el magistrado. Es fundamental que ustedes establezcan o hagan esa disquisición cuando analicen una norma penal o una norma en términos generales. Vamos a ver entonces que también existen reglamentos, otros dispositivos al respecto que regulan el tema del principio de oportunidad. Normatividad que ha sido expedida e incluso por la Fiscalía de la Nación, por el Ministerio Público, a efectos de que el fiscal pueda desarrollar de manera conveniente este principio de oportunidad. Precisamente a ese aspecto me dirigía. ¿Quién se encarga de llevar a cabo este principio de oportunidad? Lo va a hacer el fiscal, y específicamente el fiscal provincial penal, porque dentro del Ministerio Público existe una jerarquía. Hay fiscales provinciales penales, hay fiscales superiores, hay fiscales supremos, y ahí encontramos también a la fiscal de la Nación, ¿no? Encabezando el organigrama jerárquico del Ministerio Público. Entonces, cuando hablamos de la aplicación del principio de oportunidad, debemos de tener presente que quien se encarga de llevar a cabo el mismo es el fiscal provincial penal. Eso es importante que tengan en cuenta. ¿Y qué es lo que se busca con el principio de oportunidad? ¿Cuál es la finalidad del principio de oportunidad? Lo que se va a buscar es llevar a cabo una conciliación entre denunciante con el denunciado, entre agraviado con el imputado, entre víctima con el agente, con el actor, con el sujeto activo de un delito. Entonces, eso es lo que se busca fundamentalmente. Entonces, vemos que este aspecto conciliatorio también es llevado al campo procesal penal. Estas son las nuevas tendencias que también en el campo procesal penal, a pesar de que en la mayoría de los casos los delitos son perseguibles de oficio, aún tomando en cuenta esa premisa, mediante una conciliación se pueda lograr, en este caso, que víctima y sujeto activo del delito se pongan de acuerdo y finalmente zanjen sus diferencias, zanjen en este caso lo que es la comisión del evento delictuoso. Vamos entonces a ver que incluso existían críticas al respecto antes de que se aplicara el principio de oportunidad. Se decía que a la víctima se le había expropiado de su conflicto, porque la víctima en este caso no tenía mayor participación. El proceso se seguía de oficio, el procesado contaba con una defensa de oficio y la víctima de alguna manera estaba desprotegida. Tenía que tener recursos económicos para los efectos de poder
de alguna manera respaldar sus derechos. Claro está que el Ministerio Público, como defensor de la legalidad y como persecutor del delito y de la reparación civil, de alguna manera protege esos derechos. ¿No es así? Pero en la actualidad, como ustedes saben, las víctimas no cuentan con una defensa de oficio. No hay una defensa de oficio y por lo tanto el Ministerio Público, de alguna manera, como defensor de la sociedad y de la legalidad, tiene que proteger, salvaguardar la posición, la postura de la víctima dentro del proceso penal. Entonces, lo que tiene que quedar en claro es que fundamentalmente tratamos de delitos de bagatela y cuando la responsabilidad de la gente sea mínima, se puede llevar a cabo este principio de oportunidad, se puede aplicar el principio de oportunidad. ¿Por parte de quién? Por parte del fiscal provincial penal. ¿Cuál es el objetivo? El archivar, en este caso, la denuncia. Si se llega a un acuerdo, si se produce la conciliación, entonces se archivará la denuncia. Claro está que en este caso, la víctima, por ejemplo, puede pedir de repente 1.500 soles o 5.000 soles por concepto de reparación. Y en el momento del acuerdo, por parte del fiscal, no contar con el dinero suficiente para cancelar en ese momento esa reparación. Entonces, también se puede diferir el pago en cuotas. Y una vez que se terminan de cancelar esas cuotas, recién se procede al archivamiento de la denuncia. Si se lleva a cabo este acuerdo, por ejemplo, en 1.500 soles, adicionalmente se tendrá también que exigir, en este caso al denunciado, al autor del evento delictuoso, una multa equivalente al 10% del monto que es materia del acuerdo. Eso en el tema del principio de oportunidad. Entonces, ¿qué estamos logrando con el principio de oportunidad? Estamos logrando que no haya una sobrecarga de procesos a nivel del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la diferencia, la ilicitud, el inconveniente que se ha generado se está resolviendo, se está zanjando a nivel de investigación preliminar. Ya no va a haber una formalización de denuncia y en consecuencia el Poder Judicial, vía un auto apertorio de instrucción, iniciar un proceso penal. Entonces estamos contribuyendo en este caso a evitar una sobrecarga procesal. Pero luego viene la figura del acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio está previsto también en el artículo 2 del Código Procesal Penal aprobado mediante el Decreto Legislativo 638, pero está previsto en el último párrafo de este artículo 2 y fue incorporado mediante la ley 28.117. Esta ley introduce el acuerdo reparatorio. ¿Qué diferencias encontramos entre el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio? El principio de oportunidad es algo opcional. Es algo opcional. ¿No es así? Fundamentalmente, ¿no? Claro está que en algunos casos, si es que no se lleva a cabo este principio de oportunidad, el juez, si es que se procede a la formalización de la denuncia, también podría darse el caso de que, a pesar de que se haya aperturado la instrucción, posteriormente, en este caso, se devuelva o se declare nulo todo lo actuado. O, eventualmente, que no se declare no al lugar a la apertura de instrucción también, si es que no se ha cumplido con el principio de oportunidad. Pero la situación está más clara en el tema del acuerdo reparatorio porque sí tiene un carácter obligatorio en ese caso. Pero vamos a ver que para llevar a cabo el acuerdo reparatorio no se va a dar respecto de cualquier delito, sino respecto de determinados delitos. Estamos hablando de lesiones leves, estamos hablando del delito de hurto, estamos hablando también
del delito de apropiación ilícita, estamos hablando del delito de lesiones culposas o delitos culposos en términos generales, porque podemos estar también ante un homicidio culposo, siempre y cuando no haya una pluralidad de víctimas o el concurso con otro delito. Entonces tienen que tener presente, acuerdo reparatorio, únicamente tratándose de determinados delitos. Tiene un carácter más específico que el principio de oportunidad, si se dan cuenta, porque en el principio de oportunidad se establece en el artículo segundo siempre y cuando la pena que merezca el delito en su mínimo legal no supere los 2 años. En cambio, en el acuerdo reparatorio tiene un carácter más específico. Dice, solamente procederá en los casos de lesiones leves, de hurto, de apropiación ilícita, de delitos culposos en términos generales, cuando no hay una pluralidad de víctimas o concurso con otro delito. En el acuerdo reparatorio, también el fiscal va a convocar a ambas partes para que lleguen a un acuerdo en cuanto a la reparación a la que tiene derecho pues la víctima. ¿No es así? Si no llega a un acuerdo, ¿qué va a suceder? Se va a proceder a la formalización de la denuncia. Y si llega a un acuerdo, se procederá al archivamiento de la denuncia. Entonces, eso es fundamental. En el caso del acuerdo reparatorio, ya no hay una multa del 10% sobre lo que es el monto en materia de acuerdo. Ahí encontramos otra diferencia con el principio de oportunidad, por ejemplo, propiamente dicho. ¿No es así? Ahora, un ejemplo donde se aplica el principio de oportunidad permanentemente es tratándose del delito de conducción en estado de ebriedad, previsto en el artículo 274 del Código Penal. Si la policía interviene a una persona habiendo consumido más de 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre, entonces ahí estará incurriendo en un delito en flagrancia. Y esta persona estará cometiendo el delito de conducción en estado de ebriedad. ¿No es así? Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? El fiscal lo va a convocar al autor de este ilícito para los efectos de fijarle un monto de reparación. Ahora, ¿cuál es el criterio que tiene el fiscal para fijar ese monto? Puede ser de 300, de 400 soles, de 1000 soles. Hay fiscales provinciales penales que llegan a fijar como monto hasta 2000, 3000 soles. ¿Y qué pasa si en este caso el denunciado no está de acuerdo con ese monto? Entonces el fiscal procederá a denunciarlo y se iniciará todo un proceso penal y recaerá, como se sabe, con una sentencia condenatoria. Si en este caso denunciado acepta en este caso el monto que está pidiendo el fiscal, entonces se procederá al archivamiento definitivo de la denuncia. Entonces tienen que tener mucho cuidado en este aspecto de la conducción en estado de ebriedad, porque la sanción fundamentalmente es de carácter pecuniario, salvo que no se lleve a cabo un acuerdo y entonces se procederá a la formalización de la denuncia y posteriormente a la apertura de un proceso penal. Entonces, este era el tema, materia de exposición, lo que es el principio de oportunidad, lo que es el acuerdo reparatorio, principio de oportunidad, artículo 2 del Código Procesal Penal, decreto legislativo 638, lo que se está aplicando actualmente en Lima, el acuerdo reparatorio, la ley 28.117 fue la norma que incorporó esta figura del acuerdo reparatorio en el último párrafo del artículo 2 del nuevo Código Procesal Penal, principio de oportunidad, ¿no es así? Tiene un carácter más genérico, además de la reparación se aplica el 10% de multa sobre el monto materia de conciliación y que irá pues a las arcas del Ministerio Público, y en el acuerdo reparatorio no existe multa adicional, solamente es el monto materia del acuerdo, que puede el pago efectuarse en un solo acto como también diferirse y pagarse en fracciones. Entonces espero que este tema haya contribuido para esclarecer lo que es estas figuras tan interesantes como es el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio. Por mi parte, muchas gracias
y hasta otra oportunidad.